del trabajo es el efecto provocado por consciente reacción del hombre ante la desigualdad de las circunstancias naturales del mundo. Por otro lado, la propia división del trabajo incrementa esa desigualdad. A causa de ella, las diversas zonas geográficas asumen funciones específicas en el complejo proceso de producción. Debido a esa diversidad, determinadas zonas se convierten en urbanas y otras en rurales, y se ubican en diferentes lugares las distintas ramas de la industria, minería y agricultura. Mayor importancia aún tiene la división del trabajo en relación a aumentar la innata desigualdad humana. La práctica y dedicación a tareas específicas adapta, cada vez en mayor grado, a los interesados en las correspondientes exigencias. La gente desarrolla más algunas de sus facultades innatas, descuidando otras. Surgen las personas con vocación, los hombres se especializan. La división del trabajo descompone los diversos procesos de producción en mínimas tareas, muchas de las cuales pueden ser realizadas mediante dispositivos mecánicos. Tal circunstancia permitió recurrir a la máquina, lo cual provocó impresionante progreso en los métodos técnicos de producción. La mecanización es consecuencia de la división del trabajo y su mejor fruto. La maquinaria especializada a motor solo en un ambiente social donde impera la división del trabajo podía instalarse. 45. A la misma conclusión se llega, suponiendo que la diferencia en las condiciones de producción estriba, parcial o exclusivamente, en la distinta cantidad de capital que, en cada caso, fuera necesario invertir. Todo nuevo progreso en el uso de maquinaria más precisa, refinada y productiva exige una mayor especialización de cometidos. 6. El individuo en el marco social. La economía estudia al individuo aislado que actúa por su cuenta, con total independencia de sus semejantes, solo para comprender mejor los problemas que genera la cooperación social. 46. La sociedad brinda al individuo medios excepcionales para alcanzar todos sus fines. El mantenimiento de la sociedad es, para el hombre, el supuesto esencial de toda actuación que pretenda llevar a buen fin. 47. Solo gracias a la mayor productividad de la cooperación social ha sido posible que la humanidad se multiplique en número infinitamente mayor de lo que permitirían las subsistencias producidas en épocas de una más rudimentaria división del trabajo. Todo el mundo goza de un nivel de vida mucho más elevado que el disfrutado por sus salvajes antepasados. Una de las grandes ventajas que disfruta el individuo, gracias a la sociedad, es la de poder vivir a pesar de hallarse enfermo o incapacitado físicamente. Los defectos como la sordera, miopía, etc. no impiden al hombre adaptarse a la vida en sociedad. La mayoría de nuestros contemporáneos sufren deficiencias corporales que la biología considera patológicas. Sin embargo, muchos de esos lisiados han contribuido decisivamente a hacer la civilización. La fuerza eliminadora de la selección natural se debilita bajo las condiciones sociales de vida. 48. La fisiología del hombre civilizado se halla adaptada para vivir en sociedad. 46. La biológica humanización de los antecesores no humanos del hombre y la aparición de los primitivos lazos sociales constituyen un proceso único. 47. El delincuente que no quiere adaptar su conducta a las exigencias de la vida bajo un sistema social de cooperación, sin embargo, no está dispuesto a renunciar a ninguna de las ventajas que procura la división del trabajo. No pretende, deliberadamente, destruir la sociedad. Lo que quiere es apropiarse de una porción mayor de la riqueza mancomunadamente producida, que la riqueza que el sistema social le asigna. Se sentiría desgraciado si se generalizara su conducta antisocial, provocándose el inevitable resultado de retornar a la indigencia primitiva. 48. La sociedad no es ningún criadero de sementales para producir determinado tipo de individuos. No existe ninguna norma, natural, que permita ponderar qué es lo deseable y qué es lo indeseable en la evolución biológica del hombre. Cualquier fórmula que, en este sentido, se adopte, por fuerza será arbitrario, puramente subjetivo, exponente tan solo de personal juicio de valor. Los términos mejoramiento o degeneración racial carecen de sentido si no es relacionándolos con específico plan trazado para estructurar toda la humanidad. El mito de la unión mística. La unión mística del devoto creyente está condicionada por el conocimiento de las enseñanzas básicas de su religión. Solo quien sepa de la grandeza y gloria de Dios puede experimentar comunión directa con Dios. La venerable atracción a la patria depende de la previa articulación de una serie de ideas geopolíticas. Por eso, a veces los habitantes de un país incluyen en la imagen de la patria, a la que están fervientemente unidos, regiones montañosas para ellos desconocidas y a cuyas condiciones no podrían adaptarse, solo porque esas regiones pertenecen al mismo cuerpo político del que son miembros. Análogamente, no incluyen en la imagen de la patria regiones vecinas a la propia, de similar estructura geográfica cuando forman parte de un país extranjero. Los habitantes de un país no siempre están unidos por sentimientos de amistad y buena voluntad. La historia de cualquier país es rico muestrario de antipatías y aún de odios mutuos entre los distintos sectores que lo integran. Fue ideológico el impulso que permitió superar dichos antagonismos, inspirando a todos los miembros del país aquellos sentimientos de comunidad y pertenencia. La mutua atracción sexual del hombre y la mujer es inherente a la naturaleza del hombre. Podemos considerarla como una comunidad, como una unión mística de dos cuerpos. Sin embargo, ni la cohabitación ni cuanto la precede o la subsigue genera ni cooperación social, ni ningún sistema de vida social. La vida familiar no es simplemente un producto de la convivencia sexual. La relación sexual no desemboca, necesariamente, en un orden familiar. La familia es fruto de pensar, planear y actuar. El místico sentimiento de unión es consecuencia de la relación social. La cooperación social nada tiene que ver con el afecto personal, ni con el mandamiento que ordena amarnos los unos a los otros.
La gente coopera bajo la división del trabajo porque atienden mejor los propios intereses. Lo que originariamente impulsó al hombre a acomodar su conducta a las exigencias de la vida en sociedad, a respetar los derechos y las libertades de sus semejantes, y a reemplazar la enemistad y el conflicto por la pacífica colaboración, fue el propio egoísmo bien entendido. 7. La sociedad universal. No todas las relaciones interhumanas implican lazos sociales. Cuando los hombres se enfrentan entre sí, en guerras de exterminio total, existe efecto recíproco y relación mutua entre las partes combatientes, pero no hay sociedad. La sociedad implica acción mancomunada y cooperativa, en la que cada uno considera el provecho ajeno como medio para alcanzar el propio. Las guerras de exterminio total fueron las luchas que mantenían entre sí las tribus primitivas por los aguaderos, lugares de pesca, terrenos de caza, pastos y botines. Se trataba de guerras totales. Del mismo tipo fueron los primeros encuentros entre europeos e indios americanos. Pero ya en tiempos anteriores a los tiempos de los que poseemos información histórica comenzó a germinar otro modo de proceder. La gente ni siquiera al combatir llegaban a olvidar las relaciones sociales previamente establecidas, incluso en las pugnas contra pueblos con quienes antes no habían existido contactos, los combatientes comenzaban a considerar cuidadosamente la idea de que, pese a la transitoria oposición del momento, cabía, entre seres humanos, llegar posteriormente a fórmulas de acuerdo y cooperación. Se pretendía perjudicar al enemigo, pero, sin embargo, los actos de hostilidad ya no eran plenamente crueles y despiadados. Al combatir con hombres, los beligerantes pensaban que había en el combate ciertos límites que convenía no sobrepasar. Por sobre el odio implacable, el arrebato destructivo y el afán de aniquilamiento, amanecía un sentimiento societario. Nacía la idea de que el adversario debía ser considerado como potencial asociado en una cooperación futura, circunstancia esta que no convenía olvidar en la gestión bélica. La guerra dejó de considerarse como la relación interhumana normal. La gente se daba cuenta que la cooperación pacífica era el mejor medio para triunfar en la lucha por la supervivencia, y que era más ventajoso esclavizar al vencido que matarlo, ya que, aún durante la lucha, pensaban ya en el mañana, en la paz. La institución servil fue un primer paso hacia la cooperación. La formulación de ideas, según las que, ni aun en guerra, todos los actos deben considerarse permisibles, habiendo actos bélicos lícitos e ilícitos, y leyes que deben prevalecer por encima de las naciones, incluso de aquellas naciones que, por el momento, se enfrentan. Tales ideas vinieron a estructurar la sociedad universal, que incluye a todos los hombres y a todas las naciones. Las diversas asociaciones de carácter regional fueron fundiéndose, de esta suerte, en una sola sociedad universal. El combatiente que hace la guerra en el contexto de ciertas normas bélicas humanas y sociales, renuncia a utilizar ciertos medios destructivos, con miras a alcanzar concesiones análogas del adversario. Si esas normas bélicas son respetadas, existen, entre los contendientes, relaciones sociales. 49. Las sociedades. 8. El instinto de agresión y destrucción. 49. Pero los actos hostiles sí constituyen actuaciones asociales y antisocial. Es un error definir el concepto de relaciones sociales, de tal manera que se incluya entre esas relaciones sociales actos orientados al aniquilamiento del oponente y a la frustración de sus aspiraciones. Mientras las únicas relaciones entre los individuos persigan perjudicarse mutuamente, ni hay sociedad ni relaciones sociales. El hombre primitivo era una bestia agresiva, cuyos innatos instintos le impulsaron a la lucha, matanza y destrucción. La civilización con su antinatural blandenguería humanitaria, apartando al hombre de sus antecedentes zoológicos, pretende acallar aquellos impulsos y apetencias. La civilización ha transformado al hombre en un ser que se avergüenza de su primera animalidad. La civilización sustituyó las eternas normas valorativas preestablecidas con carácter absoluto por las inmutables leyes universales. 50. La civilización. La sociedad civilizada ha protegido al hombre de la rudeza natural de la vida. El liberalismo salvaguarda la libertad de prensa. El sistema pedagógico debilita las innatas tendencias violentas. El hombre es un ser racional que no cede fatalmente a toda apetencia, y que ordena su conducta con racional deliberación. 51. Conducta racional significa que el hombre, ante la imposibilidad de satisfacer todos sus impulsos, deseos y apetencias, renuncia a los que considera menos urgentes. Para no perturbar el mecanismo de la cooperación social, el hombre se abstiene de dar satisfacción a aquellas apetencias que impedirían la aparición de las instituciones sociales. Esa renuncia duele. Pero es que el hombre está eligiendo. Prefiere dejar insatisfechos ciertos deseos incompatibles con la vida social, para satisfacer otros que únicamente, o al menos solo de modo más perfecto, pueden ser atendidos bajo el signo de la división del trabajo. Así emprendió el hombre el camino que conduce a la civilización, la cooperación social y la riqueza. Dicha elección, ni es irrevocable ni definitiva. La decisión adoptada por los padres no prejuzga cuál será la decisión de los hijos. Los hijos libremente pueden considerar. 50. Arbitró unos preceptos morales según los que era virtud su propia inferioridad, y vició la superioridad de los nobles héroes. 51. Al hombre primitivo le fue con natural la propensión a matar y destruir, así como el amor a la crueldad. En la edad de piedra, las tendencias agresivas y homicidas abogaban en favor de la conservación de la vida. Físicamente el hombre era un animal débil, de tal suerte que no habría podido vencer a las fieras carniceras, de no haber contado con un arma, la razón. Otra decisión. A diario cabe trastocar las escalas valorativas y preferir la barbarie a la civilización o anteponer el alma a la inteligencia, los mitos a la razón y la violencia a la paz. Pero es necesario optar.
No cabe disfrutar, al mismo tiempo, de cosas incompatibles entre sí. La economía desde su neutralidad valorativa, no condena a los apóstoles del Evangelio de la violencia por elogiar el delirio del asesinato y los deleites del sadismo. Los juicios de valor son subjetivos y la sociedad libre concede a cualquiera derecho a expresar libremente sus sentimientos. La civilización no ha debilitado la originaria tendencia a la agresión, ferocidad y crueldad. En muchos individuos civilizados aquellos impulsos solo están adormecidos y resurgen violentamente tan pronto como fallan los frenos con que los domina la civilización 52. La satisfacción de los sádicos impulsos pone en peligro la propia. Ningún impulso instintivo puede ser analizado de modo racional, porque la razón solo se ocupa de los medios idóneos para alcanzar los fines deseados. El hombre no cede a los impulsos instintivos, si no es con un cierto grado de voluntariedad. Se sirve de la razón para, entre deseos incompatibles, optar entre unos u otros. Si das satisfacción a tus deseos sanguinarios, habrás de renunciar a la satisfacción de muchas otras apetencias. Deseas comer, beber, vivir en buena casa, vestir y mil cosas más, solo a través de la sociedad puede alcanzar. Todo no puede tenerse, es necesario elegir. Podrá resultar atractiva la vida arriesgada, también habrá quienes gusten de las locuras sádicas, pero tales placeres son incompatibles con aquella seguridad y abundancia material de la que nadie quiere prescindir. La economía no discute el derecho del individuo a elegir y a proceder en consecuencia. Es el hombre que actúa, quien decide. La función de la economía en lo 52 basta recordar los indecibles horrores de la matanza de Lucanamarca en Ayacucho. Los periódicos continuamente informan de crímenes abominables que atestiguan de la dormida tendencia a la bestialidad dentro del hombre. Las novelas y películas más populares son aquellas que se ocupan de las violencias y episodios sangrientos. Las corridas de toros y las peleas de gallos siguen atrayendo multitudes. Referente a la vida y la acción, es exponer las circunstancias reales a las cuales forzosamente el hombre ha de calmar sus actos, limitándose a resaltar los efectos que han de provocar las diversas actuaciones posibles. La teoría económica ofrece al individuo cuanta información pueda necesitar para decidir con pleno conocimiento de causa. Viene a formular un supuesto, una cuenta de costos y beneficios. La economía no concordaría con su cometido, si, en esa cuenta, omitiera alguna de las rúbricas que pueden influir en la elección y decisión final. Los descubrimientos de las ciencias biológicas. 1. Las ciencias biológicas han demostrado que los hombres no son iguales entre sí. Contemplar la realidad, tal como es, prohíbe especular en torno a imaginarios derechos naturales del hombre. Porque la naturaleza es insensible y no se preocupa ni de la vida ni de la felicidad de los hombres, al contrario, constituye regular y férreo imperativo. El movimiento liberal y democrático se amparó en la idea de la ley natural y en los imprescriptibles derechos del hombre. Dios o la naturaleza crea desiguales a los hombres, mientras unos nacen sanos y fuertes, otros son víctimas de deformidades y lacras. Las diferencias entre los hombres son fruto de la educación, las oportunidades personales y las instituciones sociales. Lo que interesa a la filosofía utilitaria y la economía política es la utilidad social. Recomiendan democracia, propiedad privada, tolerancia y libertad, por ser beneficiosas. La idea básica de la filosofía utilitaria, la cooperación social y la división social del trabajo, que se perfecciona entre gente superior y más eficiente en cualquier sentido y gente inferior y de menor eficiencia, igualmente, en cualquier aspecto, beneficia a todos los participantes. El único fin del gobierno debería consistir en proporcionar la mayor felicidad al mayor número posible de ciudadanos. De acuerdo con lo anterior, al investigarse que debería considerarse bueno y procedente, preferimos limitarnos a estudiar qué cosas fomentan en mayor grado el bienestar y la felicidad del hombre. La naturaleza, que restringe los medios de subsistencia necesitados por la gente, no reconoce derecho natural a la existencia, de haberse dejado llevar. Por el natural impulso a la procreación el hombre nunca hubiera logrado liberarse de la hambruna. La civilización y el bienestar solo puede prosperar en tanto el individuo lograra dominar, mediante un freno moral, sus instintos sexuales. El utilitarismo se opone al gobierno arbitrario y la concesión de privilegios personales, porque restringen la prosperidad de la gente. Preconiza la igualdad de todos ante la ley por entender que tal política beneficia a la comunidad. El utilitarismo y democrático afirma que no existe igualdad entre los hombres. La filosofía utilitaria predica la conveniencia social que encierra la democracia, propiedad privada, libertad y la igualdad de todos ante la ley. La preponderancia de doctrinas que abogan por la desintegración social y el conflicto armado se atribuye al hecho de haber sido repudiada la filosofía utilitaria y la economía política. La gente debe tomar en cuenta la ideología que pregona la armonía existente entre los intereses correctamente entendidos, es decir, los intereses, a la larga, de todos, ya se trate de individuos, grupos sociales o naciones. Los hombres pueden personalmente prosperar. 2. Mediante el concepto de lucha por la vida se afirma que el hombre pone esforzada resistencia a cuanto pueda perjudicar su vida. Sin embargo, esa resistencia para ser útil debe coincidir con las circunstancias ambientales bajo las cuales opera el hombre. La lucha por la vida no implica recurrir siempre a la guerra. Sirviéndose de la razón, el hombre se da cuenta que mejor cuida su bienestar personal recurriendo a la cooperación social y la división del trabajo. Estas son las armas principales con que cuenta en la lucha por su vida. Solo en un ambiente de paz cabe recurrir a la cooperación social y la división del trabajo. Porque las luchas bélicas, los conflictos civiles y las revoluciones desarticulan la mecánica de la cooperación social, perjudican al hombre en su lucha por la vida.
3. El raciocinio y la conducta racional son naturales, la razón es un fenómeno biológico.